Ahora vamos a lo contrario, la destrucción, beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación, chicos, es un proceso en el cual yo voy a destruir los ácidos grasos para poder obtener acetilcoenzima A. Vendría a ser como lo contrario a la lipogénesis. ¿Dónde se realiza la beta-oxidación de los ácidos grasos? Se realiza en el hígado o en los tejidos periféricos. Los tejidos que necesitan energía, por ejemplo, el músculo puede utilizar los ácidos grasos para obtener energía. A diferencia de la lipogénesis que se hacía en el citoplasma, la beta-oxidación de ácidos grasos se hace en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. ¿Cuándo se produce la beta-oxidación de ácidos grasos? Es en periodos de ayuno. Porque claro, yo no voy a querer utilizar los ácidos grasos en situaciones en las que yo estoy comiendo, porque cuando yo como utilizo la glucosa. Pero cuando hay un ayuno prolongado, entonces allí yo voy a utilizar los ácidos grasos, voy a oxidar los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este caso? Los triglicéridos, normalmente el hígado, el tejido adiposo, va a tener triglicéridos, ¿no es cierto? Triglicéridos. Y acuérdense que los triglicéridos son compuestos que están formados por el glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces, lo primero que suele pasar cuando yo quiero oxidar los ácidos grasos es me voy a mi reserva de triglicéridos, y en los triglicéridos voy a romper los triglicéridos. Acuérdense que el proceso de ruptura de los triglicéridos es lipólisis. Lipólisis es romper, rompo estos triglicéridos y voy a obtener ácidos grasos libres. No se vayan a confundir. Lipólisis no es el proceso por el cual yo voy a obtener energía de los ácidos grasos. No, esa es la beta-oxidación. La lipólisis es romper los triglicéridos para obtener ácidos grasos. Y esos ácidos grasos que yo he obtenido, esos ácidos grasos son los que yo voy a utilizar para poder obtener energía a partir de ellos, ¿no? Y el primer paso que yo voy a tener para la beta-oxidación de los ácidos grasos es la activación del ácido graso. ¿Qué cosa quiere decir la activación del ácido graso? ¿No? Yo le voy a poner como un marcador al ácido graso para que pueda ingresar a la mitocondria. Si yo no le pongo este marcador al ácido graso, entonces el ácido graso no puede ingresar a la mitocondria. Por eso el primer paso es la activación del ácido graso. ¿Cómo se hace la activación del ácido graso? La activación del ácido graso se hace gracias a esta enzima, la acilcoenzima A sintetasa. La acilcoenzima A sintetasa permite activar al ácido graso. Y para poder activar al ácido graso, la acilcoenzima A lo que va a hacer es unir a ese ácido graso, ¿a quién? Va a utilizar el ATP, y va a utilizar la coenzima ATP y coenzima A. ¿Qué es lo que va a producir? Miren, en una primera reacción, lo que hace es unirlo a un grupo fosfato, vean ustedes aquí. El ácido graso lo une a un grupo fosfato. Y en una segunda reacción, ingresa la coenzima. ¿Y cuál es el producto final de la activación de un ácido graso? La formación de una acilcoenzima. El ácido graso activado, chicos, se llama acilcoenzima. Y el nombre se va a reemplazar dependiendo del ácido graso.
Por ejemplo, si ustedes tienen un ácido palmítico, el ácido palmítico tiene 16 carbonos, entonces será una palmitilcoenzima. La forma activada del ácido palmítico será palmitilcoenzima. Si yo tengo un ácido graso de 4 carbonos, como hemos visto, el butírico, el ácido butírico, si yo lo activo, se formará la butirilcoenzima. O sea, el nombre lo va a recibir dependiendo del nombre del ácido graso original, sino que para, digamos, hacerle como una forma de generalización, se utiliza el nombre de acilcoenzima. Acilcoenzima. Pero dependiendo de cómo se llamaba el ácido graso antes de activarse, va a adoptar el nombre de su forma activa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es activar al ácido graso. Si el ácido graso no se activa en este primer paso, no va a poder ingresar a la beta oxidación. ¿Cómo se hace el transporte del ácido graso? Porque el ácido graso activado tiene que entrar adentro de la mitocondria, o sea, tiene que pasar las membranas mitocondriales. Entonces, ¿cuál es el problema del transporte del ácido graso activado? El problema está en la membrana mitocondrial interna. Para poder pasar la membrana mitocondrial interna, el ácido graso necesita un transportador. Y el transportador del ácido graso es la carnitina. La carnitina es el transportador que va a permitir que el ácido graso ingrese al interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Pero para poder pasar, la carnitina necesita la acción de dos enzimas que se conocen como la carnitina aciltransferasa. Carnitina aciltransferasa. Al exterior de la membrana mitocondrial interna, no se olviden que esta de aquí es la membrana mitocondrial interna. Al exterior de la membrana mitocondrial interna, yo voy a tener a la enzima carnitina aciltransferasa. ¿Saben qué hace la enzima carnitina aciltransferasa? Le dice, oye, mira, tú acá tienes el ácido graso activado, tienes la acilcoenzima. ¿Sabes qué? Te voy a quitar tu coenzima A. No, ¿por qué me vas a quitar mi coenzima A? Porque si yo no te quito tu coenzima A, tú no te vas a poder unir a la carnitina, que la carnitina es tu transportador. Ah, ya, entonces no hay problema. La carnitina aciltransferasa 1 le quita la coenzima A al ácido graso activado y une el ácido graso a la carnitina. ¿La carnitina qué hace? Lo pasa al otro lado. Pero adentro, la matriz mitocondrial, ¿no? Le dice, oye, aquí al interior no puede entrar un ácido graso. Tiene que entrar un ácido graso unido a su coenzima A. Entonces, aquí entra a tallar la otra. La carnitina aciltransferasa de tipo 2 le dice, no te preocupes, mira, aquí yo te suelto de la carnitina y te vuelvo a agregar tu coenzima A. Entonces, ya pasaste. Y lo deja pasar al interior de la mitocondria. Entonces, la carnitina es como el transportador, o sea, es el pasaje nada más. Pero para poder ingresar, primero deja su coenzima A, se une a la carnitina, pasa al interior de la mitocondria, y en el interior de la mitocondria vuelve a unirse una carnitina, pero vuelve a unirse una coenzima A, de tal manera que al final, al interior, vuelvo a tener mi acilcoenzima A, mi ácido graso activado. Esta es la explicación por la cual cuando tú vas a un gimnasio, ¿qué te dice el del gimnasio? Te voy a dar tu quemador de grasa, ¿no? Te voy a dar tu quemador de grasa. ¿Cuál es tu quemador de grasa? La carnitina, ¿no? La carnitina, voy a tomar mi carnitina, mi quemador de grasa. Espérate un ratito, voy a tomar mi quemador de grasa. Tú le preguntas al gimnasio, ¿por qué? ¿Qué hace la carnitina? No, la carnitina quema grasa. Pero ¿por qué dices que quema grasa? ¿No? ¿Qué hace? Entonces, la razón por la cual te lo venden es por esto. Porque si no hubiera carnitina, el ácido graso no puede ingresar a utilizarse para poder obtener energía. Entonces, por eso le dicen, ¿no? La carnitina como el quemador de grasa. Te va a dar energía, te va a permitir quemar grasas, ¿no?
No es tanto así como lo venden realmente, porque nuestro cuerpo fabrica carnitina. Entonces, así tú te tomas toda la carnitina del mundo, si no tienes una alimentación saludable, no tienes un ejercicio físico adecuado, no vas a poder utilizar las grasas para poder obtener energía, ¿no? Pero lo venden como una parte comercial, ¿no? Pero ahí te explico porque a veces tu mamá, tu papá, tu hermano te preguntan, ¿por qué la carnitina? ¿Qué hace la carnitina? ¿Por qué lo venden como quemador de grasa? Entonces ya sabes explicarle que el motivo es porque la carnitina permite que el ácido graso, que la grasa, ingrese a poder obtenerse energía a partir de él, ¿no? Ahora, una vez que ya está dentro el ácido graso activado, entonces ingresa al famoso ciclo de la beta oxidación. Vean ustedes aquí, el proceso de beta oxidación va a empezar con el ácido graso activado, la acilcoenzima A, ¿no? Y muy parecido a lo que sucedía con la lipogénesis, la beta-oxidación de ácidos grasos también va a tener como 4 reacciones importantes que se van a producir en este caso. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener yo primero una reacción que es una reacción de oxidación. Voy a tener una segunda reacción, que es la reacción de hidratación. Voy a tener una tercera reacción, que es una oxidación nuevamente. Y voy a tener finalmente una reacción de piólisis. En la oxidación, lo que yo voy a tener, ustedes ven ahí, voy a gastar, vean ustedes, voy a gastar un fat reducido y voy a convertir la acilcoenzima A en una enoilcoenzima A. Y la enoilcoenzima A, luego, por el proceso de hidratación, por eso ven ustedes aquí que se está agregando agua, proceso de hidratación, se va a transformar en una beta-hidroxiacilcoenzima A. En un segundo proceso de oxidación, la beta-hidroxiacilcoenzima A libera o se genera beta-cetoacetilcoenzima A. Y este proceso de oxidación produce liberación de NAD reducido. Los dos procesos de oxidación van a generar que se produzcan estos intermediarios, el NAD y el FAD. El NAD y el FAD. Que como ustedes saben van a ser intermediarios que van a poder ingresar a eh, la cadena transportadora de electrones para poder obtener energía a través de ellos. Y esta beta-cetoacilcoenzima A, ¿qué hace? Le quita la coenzima A por medio de un proceso de tiólisis para producir acetilcoenzima o para generar acetilcoenzima. ¿Y qué tengo como resultado de este proceso de beta-oxidación? Cuando se produce el proceso de beta-oxidación, estos cuatro procesos, el ácido graso que ingresó me va a dar origen a una acetilcoenzima A. ¿Y esta acetilcoenzima A cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbonos. Entonces, yo gané una acetilcoenzima A que va a poder entrar al ciclo de Krebs, pero como le estoy quitando 2 carbonos al ácido graso que ingresó, me voy a quedar con un acilcoenzima A que tiene 2 carbonos menos. Me explico. Si a la beta-oxidación ingresó un ácido graso de 16 carbonos, un palmítico, pasa todo este proceso y genera un acetilcoenzima A y ya no es un palmítico, sino es un ácido graso de 14 carbonos. ¿Y saben qué es lo que pasa con este ácido graso de 14 carbonos? Vuelve a dar la vuelta y se vuelve a generar un acilcoenzima A
y se queda como 12 carbonos. Ese de 12 carbonos vuelve a dar la vuelta y se produce otra vez un acetilcoenzima A y queda como 10 carbonos. El ácido graso da tantas vueltas como sean necesarias para poder finalmente producir todas las acetilcoenzimas que se pueden. Entonces, si tú te das cuenta, al final, un ácido graso produce una cantidad tremenda de acetilcoenzima A. La glucosa produce una cantidad limitada de acetilcoenzima A. En cambio, los ácidos grasos, como dan la vuelta y la vuelta y la vuelta para quitarle de 2 en 2 los carbonos, mientras más grande sea el ácido graso, mayor producción de acetilcoenzima A tendrá. Y por tanto, podrá ingresar al ciclo de Krebs a producir más energía. Por eso es que los ácidos grasos generan mayor cantidad de energía, como vamos a ver ahora, que la glucosa. Vean ustedes cómo se hace el rendimiento energético de los ácidos grasos. Imagínense que yo tengo un ácido graso palmítico. El palmítico es un ácido graso de 16 carbonos, que es uno de los más frecuentes que tenemos en la vida. El palmítico, por la beta oxidación de los ácidos grasos, va a tener que dar 7 vueltas para poder degradarse. 7 vueltas, porque en cada vuelta le van a quitar un par de carbonos, ¿no? Ustedes me van a decir, no, pero doctor, si 7 por 2 es 14, ¿cómo va a dar 7 vueltas? No, porque acuérdate que en la última vuelta que da, va a quedarse con 4 carbonos, y al llegar a la última vuelta se rompe en 2 moléculas de 2. Por eso es que el palmítico da 7 vueltas nada más, a la beta oxidación. En cada vuelta que va a dar el ácido palmítico, en cada vuelta, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un FAT, va a generar un NAT, este FAT va a producir 2 ATPs, este NAT produce 3 ATPs, eso quiere decir que por cada vuelta genera 5 ATPs. Si yo lo multiplico, ¿no?, por las 7 vueltas que da, quiere decir que el ácido palmítico va a generar 35 ATPs. 35 ATPs. Ahora, esto es la generación de ATPs solamente por la beta oxidación. Pero acuérdate que el producto final de la beta oxidación, ¿qué cosas son? Las acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Entonces, en el proceso de obtención de energía, las acetilcoenzima A que van a producir los ácidos grasos pueden ingresar al ciclo de Krebs. Van a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y cuántas acetilcoenzimas va a producir el ácido palmítico? Va a producir 8 acetilcoenzimas, ¿no?, porque le van a quitar de 2 en 2 a los carbonos. Estas 8 acetilcoenzimas van a poder ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, imagínate si cada acetilcoenzima, si todas las acetilcoenzimas ingresan al ciclo de Krebs. Si todas las acetilcoenzimas ingresan al ciclo de Krebs, ya las 8 ingresan, se van a generar hasta 96 ATPs. ¿Te imaginas la cantidad bárbara de ATPs? Y eso es los 96 ATPs que yo voy a producir por las acetilcoenzima. Ahora, a esos 96, súmale los 35 que se han producido en el proceso de la beta oxidación. Entonces tú vas a tener, ¿cuántos? 131 ATPs.
Pero de estos 131 ATPs, 2 se van a gastar durante la activación del ácido graso. Al final de un ácido palmítico, yo puedo llegar a tener hasta 129 ATPs. Por eso les decía que los ácidos grasos son la reserva energética, son altamente energéticos. Vean la barbaridad de ATPs que producen en comparación con la glucosa, ¿no? Producen 4 veces más que la glucosa, ¿no? Por eso, como les decía, los ácidos grasos terminan siendo la reserva energética, porque en situaciones en las que no comemos, nos van a ayudar un montón, nos van a ayudar un montón a obtener energía, ¿no? Por eso podemos sobrevivir pues al ayuno prolongado. ¿Cómo se regula la síntesis, o sea, la lipogénesis y la beta-oxidación de ácidos grasos? Vean ustedes, chicos, aquí. Cuando yo quiero convertir los triglicéridos en ácidos grasos, ¿no? Este proceso se produce gracias a la acción de una enzima que es la lipasa hormonosensible. ¿Por qué le dicen lipasa hormonosensible? Porque esta lipasa va a ser activada por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que permiten esta degradación de los triglicéridos? El glucagón y la adrenalina. El glucagón y la adrenalina van a permitir la ruptura de los triglicéridos, van a permitir la lipólisis. Acuérdense que lipólisis es ruptura de los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos. Este ácido graso se va a activar, ácido graso coenzima A, va a formar un acil graso carnitina, y luego, al ingresar nuevamente a la mitocondria, un acil graso coenzima A. Este intermediario, que es la acil graso carnitina, es el intermediario que se forma para poder ingresar al interior de la mitocondria. ¿Qué sucede? La primera enzima que va a producir la transferencia del ácido graso a la carnitina, puede ser inhibida. ¿Por quién puede ser inhibida? Puede ser inhibida por la malonilcoenzima A. La malonilcoenzima A puede inhibir el ingreso de los ácidos grasos a la beta-oxidación. Cuando hay un exceso de malonilcoenzima A, entonces se inhibe la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque no puede ingresar el ácido graso activado al interior de la mitocondria. Y yo voy a tener que dentro de la misma beta-oxidación, la beta-oxidación me va a permitir tener acetilcoenzima A, pero la misma beta-oxidación se va a inhibir gracias a la acción de la NAD deshidrogenada y de la acetilcoenzima A, que inhiben enzimas específicas dentro del proceso de la beta-oxidación, ¿no? Esta es la beta-oxidación. La beta-oxidación. ¿Por qué? Porque si ya hay mucha energía, hay mucho acetilcoenzima, hay mucho NAD, entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hay mucha energía, ¿para qué vas a degradar más el ácido graso? Entonces ya, detiéneme la beta-oxidación, hay mucha energía, ya no quiero beta-oxidación. Cuando hay exceso de acetilcoenzima A, ¿qué cosa pasa con el organismo? Dice, pucha, hay mucha acetilcoenzima A, ¿qué hago? Ya no puedo ingresar al ciclo de Krebs, lo que les decía, ¿no? Lo guardo, lo voy a almacenar. La acetilcoenzima A se convierte en malonilcoenzima A para luego formar ácidos grasos. ¿Y quién permite la formación de ácidos grasos? Aquí vean ustedes, la insulina. La insulina favorece la síntesis de ácidos grasos. Favorece la síntesis de ácidos grasos. Y ustedes dirán, doctor, ¿por qué la malonilcoenzima A inhibe a que los ácidos grasos ingresen a la mitocondria a oxidarse? ¿Por qué inhibe el transporte? Porque la formación de malonilcoenzima A me está indicando a mí que yo quiero sintetizar ácidos grasos. Entonces la malonilcoenzima A le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no me dejes entrar ácidos grasos a la mitocondria, no permitas eso, porque yo me estoy formando, quiero más bien formar ácidos grasos. Por eso la inhibe el pasaje de los ácidos grasos al interior de la mitocondria por la carnitina.
Entonces vean ustedes en buena cuenta, ¿quién favorece la oxidación? El glucagón y la adrenalina. ¿Y quién inhibe o quién favorece la formación, la síntesis de ácidos grasos? La insulina. Por eso les decía que la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Permite la generación de nuevas sustancias.